intencionadas. Eh, los cuerpos extraños en pediatría no son lesiones raras, ocurren, ¿no? Y tenemos varias anécdotas en el servicio de emergencia pediátrica en el que laboro. Siempre no olvidándonos de nuestro triángulo de evaluación pediátrica y de control de las funciones vitales, ¿no? Para que yo hable de cuerpos extraños, pues tengo que pensarlo, porque no va a decir, ay, mi hijito, doctora, lo traigo porque se comió tal cosa. No, a veces no ocurre. Claro que algunas mamás sí pueden observar, ¿no? Que su niño se puede meter de repente la moneda a la boca, ¿no? Sobre todo cuando le dices no y al bebé, cuando tengan un hijito, alguno de ustedes, van a observar cómo se lo mete rápidamente, ¿no? Y a veces es tan rápido que no lo podemos evitar los padres. Entonces, entonces, para que haya, hay dos mecanismos, como les estaba mencionando, la ingesta por parte del paciente o la aspiración, ¿no? Que podría ser de manera involuntaria, ¿no? La aspiración del cuerpo extraño. En ambas circunstancias puede ser algo leve, como también puede ocasionar la muerte del paciente. Entonces, la sintomatología va a depender dónde se encuentra ubicado ese cuerpo extraño, ¿no? La probabilidad de la ingesta de ciertos cuerpos extraños también vamos a pensar de acuerdo a la edad, ¿no? Los lactantes que están gateando, ¿no? Pueden coger cualquier cosa o ya sea un anillo, un arete en el suelo que encuentran de repente de alguno de los familiares y automáticamente le llama la atención y lo primero que va a tratar es de llevárselo a la boca, ¿no? Y por lo tanto se puede tragar o aspirar ese cuerpo extraño. La sintomatología va a depender de las características del cuerpo extraño, va a depender de la edad del paciente, de la ubicación donde se encuentra ese cuerpo extraño. Y algo que es cierto, la mitad de los pacientes que tienen un cuerpo extraño en su organismo pueden ser asintomáticos. Entonces tengo que pensar en esa posibilidad, ¿no? En el examen físico, el 41 a 69% de los casos puede ser normal, sobre todo si ese cuerpo extraño, por ejemplo, se encuentra a nivel de los bronquios, por ejemplo. En cuanto a la aspiración del cuerpo extraño, aproximadamente 21.000 entre 1 a 14 años mueren por lesiones no intencionales. Es la tercera causa de muerte en menores de 15 años y la prevalencia aún continúa, prevalencia a predominio del sexo masculino en relación al sexo femenino. Con respecto a las edades, estamos hablando de dos picos, ¿no? Ocurre en menores de 5 años en el 70% de los casos, ¿no? Y el segundo pico es a los 11 años de edad, cada uno por sus características, ¿no? Mientras más pequeño es, está gateando, tiene la fase oral en la que todo lo busca y lo trata de interpretar a través de la boca, ¿no? En la fase oral, ¿no? Y en el caso de los 11 años es que las malas costumbres, los malos hábitos que a veces no corregimos los padres, que hacen que los niños o los adultos o los adolescentes, por ejemplo, ustedes que son estudiantes de medicina, muchas veces probablemente están atentos mirando al profesor, bueno, ahora la computadora, ¿no? Porque antes, cuando teníamos las clases, ¿no? Entonces están mirando al profesor y están con el lapicero y la tapa del lapicero ¿no? Colocado dentro de su boca. Entonces cualquier chiste que hace el profesor o alguno de sus amigos, o de repente se asustan porque la profesora, pum, se cayó dirigiéndose de repente a mostrarles algo en la pizarra, entonces automáticamente se pueden aspirar el cuerpo extraño. Entonces, y eso ocurre generalmente en estos dos periodos, ¿no? A los menores de 5 años en el 70% y a los 11 años de edad. Entonces, la asfixia secundaria a la aspiración del cuerpo extraño es la quinta causa de muerte de lesiones no intencionadas en los Estados Unidos. Los cuerpos extraños más frecuentes encontrados son las semillas, las hierbas, las nueces, esferas plásticas, botones.
pilas de reloj, alfileres, piedras y comidas, ¿no? Que son bastante accesibles a los niños pequeños. Luego, con respecto a los factores que influyen en la aspiración del cuerpo extraño en menores de 2 años, es la fase oral que ya les he mencionado, entre los 6 y los 18 meses. Lo que es la naturalidad o natural atracción y curiosidad que tienen los lactantes, los preescolares, ¿no? La movilidad que los hace deambular en los pacientes, en los lactantes menores y mayores, ¿no? Deambular por todo el hogar, ¿no? Y el intento de imitar pues a las personas adultas de la casa. Los factores que influyen en la aspiración de cuerpos extraños en niños menores de 2 años es la inmadurez de los mecanismos de la deglución y de la masticación y de la aprehensión de alimentos. La frecuencia en que los adultos administran estas frutas secas o las galletas, ¿no? Las galletas. Y en niños mayores es la respiración bucal en relación a la introducción de los objetos en la boca. Los cuerpos extraños, como ustedes verán acá en esta diapositiva, eh, ¿qué les llama la atención? Les llama la atención, por ejemplo, a los niños, por lo menos a mí que soy adulta, me llama la atención este juguete que tiene el niño en la boca de color celeste intenso, ¿no? Entonces a un niño definitivamente le va a llamar también la atención, ¿no? Y lo va a querer probar o tenerlo en la boca. El otro lactante que de repente está gateando, ahí se está metiendo la moneda que encontró y que nadie la levantó. Entonces tratan de meterse a la boca o en todos los orificios que tienen los juguetes pequeños o los cuerpos extraños, ¿no? Que nosotros vamos a llamar porque somos profesionales de la salud en diferentes zonas donde tiene. Es decir, acá miren en las fosas nasales. Acá el doctor le está sacando en el conducto auditivo, ¿no? Y las malas costumbres que estaba mencionando, ¿no? Las malas costumbres generalmente en la etapa escolar, como esta niña que tiene la tapa del lapicero, ¿no? Tiene la tapa del lapicero en la boca, es decir, la utiliza como una costumbre, ¿no? Igualito como los carpinteros, ¿no? Que se ponen los clavitos en la boca y siguen, ¿cómo se llama? Clavando, ¿no? Clavando, exactamente igual, ¿no? Entonces, en esta etapa, bueno, esas malas costumbres que lamentablemente los padres no lo corregimos, ¿no? O somos indiferentes o simplemente no estamos en la casa como es en estos tiempos, ¿no? Los padres trabajan, los hijos se quedan en la casa y no los podemos controlar como antes probablemente hacían nuestros padres o nuestros abuelos. Entonces, y en niños mayores es la costumbre de repente de estar conversando y comiendo a la vez, entonces fácilmente esa comida, en este caso frutos secos, fácilmente pueden llegar a aspirarse con gran facilidad, ¿no? Entonces, esas son las circunstancias en las que probablemente los niños pueden llegar a la emergencia con cuerpos extraños, ya sea en la vía respiratoria, en la vía digestiva o en los diferentes orificios que tengamos. En cuanto a la patogénesis, la mayoría de los casos de los cuerpos extraños se expulsan inmediatamente, ¿sí? En caso contrario, es lógico que de acuerdo a su localización y al grado de obstrucción nos den la sintomatología, ¿no? Por ejemplo, si el cuerpo extraño se localiza en un bronquio principal y es del mismo tamaño del lumen del bronquio principal, entonces vamos a tener una atelectasia en ese lado. Entonces lo que vamos a encontrar en el paciente es aumento de la frecuencia respiratoria si la atelectasia solamente es segmentaria, pero si la atelectasia es en todo un lóbulo, entonces ya no solamente vamos a encontrar taquimia, sino vamos a utilizar los músculos accesorios para poder mantener la frecuencia respiratoria y que mantener la cantidad de oxígeno necesario, ¿no? Para nuestro organismo. Entonces, el paciente va a utilizar los músculos accesorios, ¿no? Y como tiene una telectasia, voy a encontrar primero distrés respiratorio en la caja torácica, dependiendo de la magnitud de la telectasia,
voy a observar la presencia de las retracciones intercostales, voy a, ¿cómo se llama?, a palpar y de repente en la zona donde está la telestasia pues, no van a pasar el murmullo vesicular y que hago la percusión y va a estar completamente mate y si quiero auscultar no voy a encontrar ruido respiratorios en esa zona. Eh, entonces estamos hablando de una obstrucción. Inicialmente el cuerpo extraño funciona como una obstrucción valvular, ¿no? Si el cuerpo extraño es pequeño, entonces va a entrar el aire, ¿no? Parcialmente pequeño que permite entrar el aire, pero no va a salir. Entonces, si entra el aire y no sale, igualito, el paciente al comienzo va a tener aumento de la frecuencia respiratoria, va a utilizar los músculos accesorios, yo voy a encontrar entonces retracciones intercostales, ¿no? Si es leve en el tercio inferior del tórax, si es moderado hasta la altura de las mamilas y si es severo de las mamilas hacia arriba. Y yo eso lo voy a poder objetivar yo cuando venga el paciente a la emergencia, ¿no? Y si voy a hacer la ocultación, como está con enfisema, no va a pasar mucho el murmullo vesicular, va a ser completamente timpánico, ¿no? Entonces, la semiología me va a permitir también a identificar, ¿no? Esa posibilidad, pero tiene que haber esa historia, o yo tengo que pensar como médico que podría haber esa posibilidad, ¿no? Pero en los pacientes muy pequeñitos, los lactantes, no hablan, entonces no nos van a decir, y a veces los papás no estamos tan atentos a ellos por un montón de trabajos que podamos tener o no siempre estamos en la casa y se pueden quedar con los abuelitos, ¿no? Entonces el pacientito puede llegar a la emergencia y nosotros no saber porque de repente llega, ¿cómo se llama?, con sibilantes, ¿no? Sibilantes en un pacientito y nosotros estamos pensando que podría ser una crisis asmática de repente. Preguntamos y sí tiene el antecedente familiar de crisis asmática y seguimos siguiendo que es una crisis asmática y tiene una atelectasia porque hay un broncoespasmo y a la larga es un cuerpo extraño. Entonces siempre tenemos que pensar en esas posibilidades, ¿no? Porque ya nos ha pasado, ¿no? Entonces, no necesariamente todo lo que silba puede ser solamente asma, ¿no? En este caso podría ser un cuerpo extraño. Nosotros tuvimos por ejemplo, una pacientita que llegó a la emergencia, una niña de 10 años de edad, ¿no? Que se había pasado, así como se ve en la figura, se había pasado la tapa del lapicero a la emergencia, se había, en el colegio, ¿no? Entonces llega a la emergencia porque estaba con un poco de distrés respiratorio, ¿no? En esa oportunidad solamente nosotros teníamos un cirujano de tórax, que era el de tórax de adulto, que había adaptado su broncofibroscopio para que sea algo rígido. Él mismo había mandado a construir una pieza para que pueda ser rígido. Y entró a sala de operaciones y no lo pudo sacar el cuerpo extraño porque se movió, ¿no? Se movió, el paciente tosió y el cuerpo extraño se movió y ya con su broncoscopio adaptado para tratar de retirar el cuerpo extraño, ¿no? Para que sea rígido, no pudo sacarlo. Entonces, esta paciente subió de la emergencia, eh, perdón, de sala de operaciones, pasó a clínica pediátrica y en clínica pediátrica, ya estando en la hospitalización, la paciente que todavía tenía el cuerpo extraño, la tapa del lapicero, comienza a tener un acceso de tos, ¿no? Y en ese acceso de tos salió la tapa del lapicero. Así como salió la tapa del lapicero, también pudo, ¿cómo se llama?, obstruir un bronquio más pequeño, ¿no? Que definitivamente hubiese producido una telestasia o una telestasia mayor o menor de la que ya tenía la paciente. ¿No? Entonces siempre tenemos que pensar en las posibilidades de cuerpo extraño. Posteriormente, el cuerpo extraño, cuando hay un cuerpo extraño, definitivamente es un cuerpo extraño, entonces va a producir inflamación en la mucosa y esto va a obstruir, ¿no?, la vía aérea, produciendo atelectasia. Ya les he mencionado la sintomatología, perdón, de la atelectasia, ¿sí? Un ratito, me pasé. La sintomatología de la atelectasia, ¿no? También puede funcionar como una obstrucción valvular, ¿no? Deja entrar el aire
siempre y cuando se ponga en medio inclinado el cuerpo extraño a nivel del bronquial, entonces va a entrar el aire, pero no va a salir, ¿no? Y va a ser timpánico. La neumonía recurrente o persistente generalmente se trata cuando son cuerpos orgánicos, ¿no? Entonces, también tenemos que pensar, a veces también se nos escapa, ¿no? Em, Hemos tenido un lactante de 1 año y medio más o menos, un lactante de casi 1 año de edad, un lactante menor de casi 1 año de edad, ¿no? Que ya estaba empezando a gatear, ¿no? Y bueno, en este caso a la abuelita le dio, ¿cómo se llama? Granito, ¿cómo se llama? Garbanzo, ¿no? Garbanzo molido, pero el garbanzo pues tenía, ¿cómo se llama? La cascarita, ¿no? Entonces, este paciente había ingresado varias veces a la emergencia pediátrica, ¿no? Y por problemas de obstrucción bronquial, eran los padres asmáticos, pensábamos, ¿no? Que era un lactante con antecedentes atópicos, ¿no? Y bueno, y en esa oportunidad, pues nosotros teníamos los sobres con la placa radiográfica. Ahora tenemos la oportunidad de revisar todas las placas radiográficas del paciente fácilmente a través de nuestra historia clínica electrónica, ¿no? Y podemos revisar mediante el Canterum las placas radiográficas anteriores y las podemos comparar, ¿no? En esa oportunidad las tenían en sobres, ¿no? A veces no en el mismo sobre. Entonces este paciente siempre ingresaba a la emergencia pediátrica por obstrucción y siempre había una disminución del murmullo vesicular en esa zona, ¿no? Le llamó la atención a un colega, ¿no? Que generalmente pasaba siempre en esa sala, ¿no? Que siempre tenía en ese lado, ¿no? En ese lado, ¿no? Y se dio la molestia de bajar a revisar todas las placas radiográficas porque sí le llamaba la atención que siempre era en ese lado, ¿no? Porque cuando hay un problema de obstrucción bronquial no va a ser siempre en el mismo lado, ¿no? Entonces fue a revisar las historias clínicas y le llamó la atención que siempre tenía la misma imagen, ¿no? Había una radiopacidad, es decir, en el mismo sitio, ¿no? A razón de ello, se hizo una junta médica, porque antes se hacían juntas médicas con mayor frecuencia que ahora, ¿no? Y en esa junta médica se decidió hacerle, ¿cómo se llama? Una broncofibroscopía, ¿no? Y en esa broncofibroscopía encontraron ¿cómo se llama? Em, una germinación, ¿no? Hasta una germinación de un grano, ¿no? En este caso del garbanzo, ¿no? Germinando dentro de lo que retiraron del cuerpo extraño. Pero si no hubiese sido ese colega que se dio la molestia de bajar, revisar, ¿no? Pero, ¿qué le llamó la atención? Como él siempre pasaba en esa sala, le llamó la atención que el paciente regresaba y siempre en la misma zona, ¿no? No, entonces a veces, como dicen nuestras mamás, piensa mal y acertarás. Y eso es cierto, pero para eso tenemos que estar pendientes de los pacientes, aprender a observar lo que es normal para que nosotros podamos identificar lo que es patológico, ¿no? Acordémonos que siempre tenemos que mirar la parte del tórax, ¿no? Las retracciones intercostales, ¿no? De tercio inferior, leve hasta la mamila, retracciones moderadas y de la mamila hacia arriba, ya completamente un distrés respiratorio severo. Pero tengo que ver cómo es un paciente con una frecuencia normal para poder identificar aquel paciente que tiene la frecuencia respiratoria aumentada, es decir, aquel paciente que se encuentra con taquipnea, ¿no? Entonces, el cuerpo extraño permanece por un largo persistente, puede producirse bronquiectasia, se puede producir abscesos pulmonares y generalmente en la parte distal. En cuanto al cuadro clínico, va a depender del tamaño del cuerpo extraño, del lugar, por lo tanto, donde esté ubicado. Va a depender de la localización, de la composición que les estaba mencionando hace un ratito, de germinó, ¿no? El grado de obstrucción que produce y del tiempo que permanece en el árbol respiratorio, porque se puede infectar, ¿no?
Ahora, en el cuerpo extraño, en la tráquea, la frecuencia es aproximadamente un 7%, ¿no? En este paciente voy a tener la clínica, pues, de la ubicación donde está este cuerpo extraño, ¿no? Que va a ser un tos, va a tener estridor, sofocación, que son los síntomas de esta ubicación, ¿no? La traqueal. Es característico el choque o golpe audible y palpable producido por la detención momentánea de la expiración subglótica. Junto con la localización laringea, las complicaciones pueden ser 4 a 5 veces más frecuentes en esta zona. Bronquial. Ya también tenemos la disposición, ¿no? La disposición del bronco derecho va a hacer que sea más frecuente en ese lado, ¿no? Por la disposición anatómica que tiene, ¿no? Entonces también, si hay un cuerpo extraño en esa zona, me va a disminuir el lumen, ¿no? De ese bronquio y por lo tanto pasa el aire, entonces va a silbar, ¿no? Y el paciente va a tener tos, obviamente. Entonces ahí los antecedentes me dirán, pues, este paciente no tiene historia de asma para que te sirve, no tiene antecedentes de que de repente, de un momento a otro, presenta sibilantes sin antecedentes de presentarlo, ¿no? Porque podría ser un cuerpo extraño en esa zona, pero la sintomatología es de un momento a otro, ¿no? Entonces, de un momento a otro, yo ya me hace sospechar de que podría ser un cuerpo extraño, a diferencia que tenga antecedentes o que eso haya sido progresivo de repente, ¿no? Y la presencia de tos o sibilancias audibles, ¿no? O pueden ser sibilancias con el estetoscopio. Ahora, las obstrucciones pueden ser leves, ¿no? Apenas las podríamos escuchar a través del estetoscopio una que otra sibilancia, ¿no? Moderada. Entonces nosotros vamos a encontrar un enfisema cuando le tomemos la placa radiográfica o puede ser una obstrucción completa y vamos a tener toda la semiología de un paciente con atelectasia, ¿no? Si el material es aspirado, es orgánico, va a producir una neumonía y más tarde podría producir un EPIE. Con respecto a las fases clínicas del cuadro clínico, tenemos el periodo inmediato post-aspiración. El paciente presenta una tos súbita, como cuando ustedes se atragantan, ¿no? Es una tos súbita de un momento a otro, violenta, que todo el mundo se asusta y si están ahí comiendo, su mamá le va a comenzar a golpear la espalda, ¿no? Para que lo pueda botar, ¿no? Para que lo pueda eliminar, ¿no? Pero a veces no se puede y el paciente presenta cianosis, ahogo, estridor y sibilancias, ¿no? El periodo asintomático, una vez que el cuerpo extraño se puede localizar, podría ser variable, ¿no? Porque a veces no pensamos en cuerpo extraño, ¿no? Puede ser variable y la patología se va a derivar de la reacción del cuerpo extraño, inflamación, infección, tos crónica, expectoración, fiebre, sibilancias y hemoptisis. En la laringe vamos a tener aproximadamente la frecuencia es de 2 a 12%, salvo en los menores de 1 año. La obstrucción puede ser completa, produciendo dificultad respiratoria, cianosis y muerte, ¿no? Si es completa. Si es parcial, va a tener estridor, el paciente va a estar afónico, difónico, va a tener una tos de perro, grupal, dolor de garganta y va a presentar disnea, ¿no? La sensación de falta de aire. En cuanto al diagnóstico, la historia clínica es muy importante. A veces no le damos la atención debida, pero la historia clínica es lo más importante. Pero no es hacer una historia clínica de paporreta, ¿no? Es hacer una historia clínica dirigida, porque yo siempre tengo que dirigirla, pero para eso yo tengo que estudiar. Y lo tengo que estudiar del libro, no lo tengo que estudiar de las diapositivas que nosotros presentamos. Y cuando yo tenga una duda en cuanto a la sintomatología, reviso fisiología y reviso fisiopatología. Entonces, ahí la que va a ganar soy yo, la que van a ganar son ustedes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que yo leo, es decir, puntual, me lo voy a olvidar porque lo estoy aprendiendo de memoria.
Pero si yo lo leo de un libro que tiene donde me dice un poco de fisiología, un poco de fisiopatología, entonces yo lo voy a entender mejor y no se me va a olvidar. Y poquito a poquito voy avanzando un poco más. Entonces, el cuadro clínico, obstrucción moderada de enfisema, con toda la clínica de un enfisema, obstrucción completa telectasia, y si el material aspirado es orgánico, definitivamente me va a producir una neumonía y me va a producir un empiema, ¿sí? Entonces, las imágenes que ahora tenemos con mayor facilidad nos va a permitir hacer un diagnóstico definitivo en el aspecto, ¿no? Identificando una neumonía o identificando el cuerpo extraño con mayor facilidad. Y luego se procede a la broncofibroscopía, que puede ser también diagnóstica, porque a veces hay duda, ¿no? Entonces puede ser diagnóstica o esa broncofibroscopía como tratamiento para retirar el cuerpo extraño, ¿no? Con una broncofibroscopio rígida, ¿no? Entonces, previo a eso, pues tengo que cerciorarme, voy a pedir las radiografías de cuello frontal y lateral, las radiografías de pulmón frontal y anteroposterior, ¿no? Y en un 17,25% podría encontrar normales, ¿no? Generalmente cuando son orgánicos, ¿no? Entonces por eso es que yo tengo que trabajar con signos indirectos. Los cuerpos extraños en su mayoría son radiolúcidos. El espacio intercostal está disminuido en la zona donde hay atelectasia, ¿sí? Y el mediastino puede estar desviado hacia la zona donde se encuentra el cuerpo extraño, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos un niño de 18 meses con una obstrucción traqueal con 3 semillas de maní, preextracción y posextracción, ¿sí? Entonces, miren cómo está el lumen acá. Acá ya yo lo veo completamente más, ¿no? El lumen acá en la parte inferior, tras la extracción, yo ya veo ese lumen que no lo veía acá, ¿no? Entonces, lo que tienen que hacer ustedes es aprender a observar las placas radiográficas de todos los pacientes, ¿no? Así como tienen que examinar a todos los pacientes haciendo la inspiración y expiración y comparado lado derecho, lado izquierdo, lado derecho, lado izquierdo, para encontrar las diferencias. Entonces van a poder observar, ¿no? Acá miras, acá tranquilamente se ve acá la luz, acá no se ve la luz, ¿no? Entonces eso acá dice que la radiografía anteroposterior de tórax de este niño de 18 meses con sintomatología aguda muestra hiperinsuflación bilateral y no se visualiza la parte del lumen, ¿sí? Traqueal. Tras la extracción endoscópica de los 3 cacahuates, se visualiza toda la tráquea, ¿sí? Acá también tenemos un niño de 10 años con una obstrucción del bronquio del lóbulo inferior derecho y una telectasia, ¿no? Acá va a tener la clínica de toda la telectasia. ¿Pero por qué tiene una telectasia? Doctora, no es asmático, ¿no? Y alguien que viene a esos de los que les gusta hacer la historia de la enfermedad encuentre ese hallazgo, ¿no? Que la niña sabía, ¿cómo se llama? No tenía un diente y le preguntó a la niña que si lo tenía el diente y la niña probablemente le dijo, no, no lo tengo, no me he dado cuenta, etcétera, ¿no? Cuando se ha caído. Bueno, y acá este creo que era de sí, bronquio con una telestasia, se trajo un diente con la broncofibroscopía, ¿no? Entonces miren la telestasia, todo empieza con historia de enfermedad, la historia de enfermedad es importante y aprendan a examinar el paciente, ver lo normal y comparando, ¿no? Derecho a la inspiración, lado derecho, luego lado izquierdo, inspiración, expiración y así sucesivamente, ¿no? La práctica es el maestro. Ya. Entonces acá tenemos un niño de 2 años con obstrucción de bronquios con una semilla de maní. ¿Sí? En la A, radiografía de tórax, inspiración forzada en el tórax derecho que está hiperareado, está completamente negrito, ¿no? Y en la B, al momento de la expiración, miren cómo cambia y nos va a ayudar a localizar el cuerpo extraño. Acá tenemos un niño de 2 años con un trozo de caramelo en el bronquio. También hay que tener mucho cuidado con el caramelo, porque acá el hecho ha procesado, ¿cómo se llama? Lesiones, ¿no? Con salida del aire, miren.
El niño de 2 años con trozo de caramelo en el bronquio principal derecho, neumomediastino, ¿no? Y neumotórax, ¿no? Con área de atelectasia en el óvulo inferior derecho, ¿no? Entonces hay que tener también cuidado con con los caramelos, ¿no? Porque cuando se trituran podrían, ¿cómo se llama? Lesionar la vía aérea. Entonces, para el diagnóstico, antes solamente era la placa radiográfica, pero ahora tenemos y podemos hacer el diagnóstico con una tomografía axial computarizada, ¿no? Diagnóstica sobre zonas de hiperventilación o atelectasia que realmente nos llaman la atención en la placa radiográfica de tórax. Entonces ese paciente va a ser candidato a la tomografía, a tomografía axial computarizada, diagnóstica la zona neumónica, que por ejemplo un paciente que siempre veo esa placa radiográfica, como les mencioné, que le llamó la atención al colega, ¿no? Y sobre todo que ese niño siempre lo veía y solamente siempre era en el mismo lugar, es el lactante, ¿no? Entonces diagnóstica la zona neumónica persistente o recurrente y diagnostica las lesiones de bronquiectasias y abscesos pulmonares también, ¿no? Las imágenes de tomografía, pero tengo que tener una sospecha adecuada de ese paciente porque es una tomografía, ¿no? Bastante radiación. Y además, bueno, en el Seguro Social sí lo tenemos, pero en otros lugares o establecimientos de salud no lo tienen y le cuesta al papá, ¿no? Y realmente un sol es un sol. Cuando se casen y tengan hijos, van a ver que un sol es un sol, ¿no? Entonces, utilizar los exámenes auxiliares cuando se requieren, ¿no? No hay que abusar de ellos y siempre pensar de que en algunos hospitales que no los tienen a disposición, pues son costosos, ¿no? Y también para una institución, por más que sea de salud y que sí lo tiene, se podría comprar otros aparatos si aprendemos a cuidar las cosas. Ya, diagnóstico lo voy a hacer con una laringobroncoscopía. La laringobroncoscopía es el único medio que confirma o descarta en su totalidad la presencia de cuerpo extraño en la vía aérea. ¿Sí? El diagnóstico diferencial, la localización laringea, el diagnóstico diferencial con el CRUF, pero hay un proceso infeccioso, ¿no? De un momento a otro, en un lactante menor, los traumatismos laringeos, hay historia del traumatismo, malformaciones congénitas que podrían, sí, ser un poco de duda diagnóstica porque de repente no se han diagnosticado en el momento y de repente no se pueden ver fácilmente, ¿no? No pensaríamos fácilmente los tumores igual que pueden crecer y nosotros no lo podemos ver, ¿no? A nivel de la vía respiratoria. Em, las traqueomalasias, las broncomalasias son los diagnósticos diferenciales, las malformaciones congénitas, los tumores y las enfermedades granulomatosas y la toxicógena es como diagnóstico diferencial. Pero ya hemos dicho que en los casos de neumonía, sobre todo una neumonía que repite y repite la misma imagen, tendría que sospechar, ¿no? En medicina nada es absoluto. El diagnóstico diferencial en la laringe, el CRUF, ¿no? Pero puede ser un cuerpo extraño, pero no tendría historia de fiebre, ¿no? Los traumatismos laringeos, antecedentes del trauma, una equimosis o el abuelo que ve que se cayó, ¿no? Las malformaciones congénitas que de repente van creciendo, no nos damos cuenta y de un momento a otro obstruye, pero vamos a ver la lesión si utilizamos un medio auxiliar, una radiografía o de repente una tomografía, sí lo vamos a poder objetivar. Una epiglotitis que ya no tenemos, enfermedades granulomatosas. El diagnóstico diferencial, la localización traqueobronquial, asma, traqueobronquitis, neumonía, es decir, porque los cuerpos extraños van a tener la clínica de cada uno de estos, con la diferencia de que yo tengo que pensar en la edad, si fue de un momento a otro, si tiene un proceso infeccioso, ¿no? Para poder descartar todas las posibilidades, ¿no? La localización en la vía aérea superior en este lactante. No, hay que permitir, este lactante está con una posición en trípode, ¿no? Para poder respirar mejor.
este lactante está con la boca cianótica, porque está cianótico. De un momento a otro se pone cianótico. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces tengo que desobstruir la vía superior. En la localización, si es en la vía aérea inferior, hay que poner oxígeno, a poner al paciente en una posición cómoda para que pueda respirar mejor. Antes esta posición de trípode la veíamos mucho en el paciente con fibrosis quística. Antes, cuando no tenían tratamiento, ¿no? Los pacientitos estaban ahí en la cuna, agarrados con su mano en la cuna, en la reja de la cuna, ¿no? Tenían esa posición. Ya no vemos así esos pacientes que veíamos hace años, cómo es la medicina, cómo van cambiando los tiempos. Bueno, localización en la vía inferior, oxígeno, posición cómoda, extracción del cuerpo extraño, broncoscopia y toracotomía. El cuerpo extraño largo, con un largo tiempo de evolución, inflamación, hay una sobreinfección, ¿no? Y lo que nosotros vamos a tratar es disminuir la inflamación dándole corticoide de 1 o 2 miligramos por kilo por 3 a 7 días, no más, no más. El tratamiento, fisioterapia respiratoria posterior a la extracción, antibióticos, ¿no? En caso que el paciente lo requiera, corticoides en el caso que lo requiera, ¿no? Pero no se tienen que ser rutinarios ni tampoco en exceso. El tratamiento en menores de 1 año, si es de un momento a otro y el paciente presenta una aspiración de cuerpo extraño, entonces ustedes tienen que hacer la maniobra de Nemes en los pacientes más grandes. eh, se recomienda hacer la maniobra de Henry en mayores de 1 año, pero en los menores de 1 año se debe de evitar. Y ojo, y también tengo que tener mucho cuidado y tratar en el mayor de 1 año, no hacer como hacer barrido ciego con los dedos, está contraindicado, tanto en los niños pequeños como en los más grandes, ¿no? Es decir, yo tengo que tener la certeza. ¿Por qué? Porque después puedo obstruir más una vía aérea o producir una iatrogenia. Tengo que tener cuidado, ¿no? En cuanto al tratamiento, el broncoscopio rígido para la extracción del cuerpo extraño, ¿sí? Y el broncoscopio flexible es para mi duda diagnóstica, ¿no? Si yo estoy sospechando, van a entrar con el broncoscopio flexible, ¿no? El doctor Mendoza entrará que neumólogo pues, con este tipo de broncoscopio si tiene duda. Las complicaciones van a depender, pues, ya hemos dicho, de la localización, del tiempo, ¿no? Las características del cuerpo extraño que podría lacerar, ¿no? Eh, entonces vamos a poder tener una obstrucción de la vía aérea, neumotoras, neumomediastino, hemoptisis, edema laringio, laceración laringea, estenosis bronquial, fístula traqueobronquiales. Esas son las complicaciones, ¿no? Con respecto a esto. Ahora, con respecto a la laringotraqueitis, la laringotraqueitis es otra patología por la cual llegan los pacientes a la emergencia pediátrica, ¿no? Generalmente vienen en la noche, ¿no? Pero también podrían venir durante el día, ¿no? Laringotraqueitis. Entonces, en estos pacientes podrían venir a la emergencia pediátrica por presentar una laringitis aguda, por ejemplo, por presentar una epiglotitis, que ya no la vemos, ¿no? O una laringotraqueitis, que sí es frecuente en la emergencia pediátrica, y por eso podría venir a, ¿cómo se llama?, a la emergencia, ¿no? Entonces, de repente entra el paciente y yo voy a escuchar una disfonía, puede entrar el paciente por la emergencia y escucho un estridor laringio o de repente escucho una tos traqueal. En el caso de que fuese una laringitis aguda, ¿no? Las laringitis agudas son producidas pues por los virus de la parainfluenza, ¿no? Tenemos la parainfluenza 1, la parainfluenza 2, la parainfluenza 3, ¿no? Tenemos también los adenovirus. Antes también podría producir el virus de sarampión, que ya no lo tenemos, ¿no? En este caso, cuando viene el paciente, son pacientitos pequeñitos, entre 3 a 6 meses, que llegan a la emergencia pediátrica con un problema respiratorio alto. em,
tienen fiebre porque es un problema respiratorio alto y por lo tanto este pacientito cuando tosen, yo les veo ronca, ¿no? Como una tos de perrito, ¿no? Como una tos de perrito en la laringotraqueitis en estos pacientitos que generalmente está entre los 3 meses hasta los 6 años, que podría encontrar, ¿cómo se llama esta sintomatología? ¿No? Y el paciente llega a la emergencia con estas características, ¿no? Antes habían las epiglotitis, ¿no? Ya no encontramos ese paciente con epiglotitis después de que tenemos la vacuna de la Haemophilus influenza B, ¿no? Pero antes de esa vacuna de Haemophilus influenza, sí teníamos los pacientes con epiglotitis que generalmente eran entre los pacientes bastante pequeñitos, como un lactante, como hasta un paciente, por ejemplo, de 7 a 8 años de edad, pero como era un proceso bacteriano, pues tenían una temperatura muy alta que ya no presenta después de la vacuna. Y en caso de estos pacientes, tenían, bueno, las características en el hallazgo de la placa radiográfica, tenían una dilatación aérea, ¿no? Típica, que era como un dedo de guante, ¿no? Aproximadamente esta es la característica que tenían estos pacientes con epiglotitis, que ya no lo tenemos. Y lo que sí tenemos es la laringotraqueitis bacteriana, ¿no? Que puede ser producido por varias bacterias, puede ser producido por estafilococo, puede estar producido por el Streptococcus pneumoniae, también por el Streptococcus piógenes y más bien el rango de edad es un poquito más amplio porque puede ser desde un lactante de 3 meses hasta un niño de 12 años, ¿no? Entonces, en este tipo de pacientes, realmente son muy poco frecuentes. Por ser un proceso infeccioso bacteriano, pues había, ¿cómo se llama? Tenía fiebre alta, ¿no? Y aparte de ello, eh, es un paciente que antes estaba sentado con el cuello en extensión, ¿no? Y con la boca abierta. Entonces, este paciente con hipoglotitis y Haemophilus influenza, ya no lo tenemos, ya no lo tenemos. Lo que sí tenemos es la laringotraqueitis bacteriana, ¿no? Que puede producirse por Streptococcus pneumoniae, por Staphylococcus aureus, ¿no? Inclusive por Mycoplasma pneumoniae, ¿no? La sintomatología no es aparatosa, es un paciente que contiene fiebre moderada, ¿no? La voz es normal, ¿no? La tos de perro puede ser que tenga o no tenga, ¿no? No, es realmente bastante variable y no tan frecuente, pero sí tenemos tanto pequeñitos como pacientes más grandes y está asociado, según dice la literatura, ¿no? Al Streptococcus pneumoniae, al Mycoplasma pneumoniae, al estafilococo aureus, etcétera, ¿no? Entonces, ¿puede ocurrir? Sí, puede ocurrir. Entonces, cuando tenemos laringotraqueitis, independientemente que sea bacteriana o una laringitis aguda que sea viral, van a cursar pues con fiebre, porque tanto la viral como la bacteriana tienen fiebre, la viral un poquito más baja, la bacteriana probablemente un poquito más alta, pero no como las antiguas epiglotitis que eran bastante febriles antes de la vacuna de Haemophilus influenzae, ¿no? Ahora, el tratamiento, porque puede ocurrir, entonces, ¿cuál sería el tratamiento en estos pacientes? Aparte de la sintomatología que ya se las he mencionado, ¿no? Es decir, el estridor, la presencia de fiebre, si tiene, dependiendo del estridor, ¿cómo se llama? Desatos grupal, ¿no? Desatos grupal.
Dependiendo si es muy severo, ¿no? Va a tener mayor dificultad respiratoria, si es leve, menos dificultad respiratoria, y no sé, ya sabemos que si es en el tercio inferior de la caja torácica es leve, si hasta mamilas son moderadas y por arriba mamilas es severo, ¿no? Dependiendo del paciente. ¿No? Hace como un mes vi en un niño de la emergencia pediátrica en el Rebagliati es hasta menos de 14 años. Este chiquito era un paciente de 13 años, grande, es decir, alto, muy gordito, ¿no? Que vino a la emergencia en una de las guardias, ¿no? Entonces, el estridor laringio es lo que lo va a caracterizar por la zona. La dificultad respiratoria va a depender del estridor laringio. La saturación de oxígeno va a depender, ¿no? Del grado de obstrucción de la vía aérea, ¿no? La palidez, se supone que si el paciente tiene poco oxígeno, ¿no? Al comienzo va a estar pálido y si sigue moviéndose, si se sigue disminuyendo la cantidad de oxígeno, ya se va a poner cianótico, pero generalmente, como le estoy mencionando, rápido se hace el diagnóstico rápido, se lo manda a tratamiento y revierte rápido porque ya no tenemos los otros que eran sí severos, ¿no? Entonces acá tenemos, por ejemplo, el diagnóstico de un signo clásico de aguja, ¿no? Acá con la punta del lápiz, ¿no? Y la sobreextensión a nivel de la hipofaringe, pues eso es la punta del lápiz, ¿no? Debemos de pedir un hemograma. Y yo les diría, mira, siempre he revisado las historias, los exámenes auxiliares de los pacientes. Para mí lo más importante es la historia de la enfermedad, ¿no? Y buscar el antecedente infeccioso, epidemiológico en la familia, si es una infección viral, varios miembros de la casa lo van a tener, si es una infección bacteriana, lo más probable que no, ¿no? Entonces, buscando la historia de la enfermedad, creo que les va a valer mucho más que evaluar, por ejemplo, un hemograma, porque yo he visto, yo generalmente, bueno, los que han hecho anteriormente, porque antes siempre pasaba visita, trabajaba los lunes y siempre pasó visita en la sala de lactantes, durante muchos años, y les puedo decir que la mayoría de los lactantes que tenían antecedentes familiares con infecciones respiratorias altas, es decir, había un antecedente epidemiológico, ¿no? Que me hacía sospechar de un proceso de una infección viral, ¿no? El hemograma te produce una gran leucocitosis, y a medida que va bajando, pasando los días, esa gran leucocitosis que dice, una infección, una infección bacteriana, pues es que tiene una gran leucocitosis, y se supone que si los leucocitos aumentan, bajará obviamente también los neutrófilos, ¿no? Entonces dice, no tiene una gran leucocitosis y una neutrofilia, no. Por eso hay que trabajar con todo, es decir, la historia de la enfermedad es importante y los antecedentes epidemiológicos también son importantes. Entonces, a esos pacientes como nosotros en Revalidati tenemos para determinar la serología de los tipos de inmunoglobulina M y inmunoglobulina G de los pacientes con infecciones, ¿no? Les puedo decir, revisando y comparando, que esos pacientes que venían con una gran leucocitosis, que a veces algunos les ponían antibiótico, ¿no? Que tenían y jalaban, por lo tanto, los neutrófilos altos porque era gran leucocitosis y el PCR era alto, porque no, alto y no necesariamente significa que puede ser una infección bacteriana. Salían los serotipos, la inmunoglobulina M y G a infecciones virales. Entonces, lo que más yo les recomiendo es que hagan una buena historia de la enfermedad y buscar los antecedentes epidemiológicos, ¿no? Porque el hemograma es un examen auxiliar, como les estoy mencionando, ¿no? Esa es una grande, justo ahora estamos haciendo lo de la guía de neumonía, es decir, ¿no? En el IEPSI, ¿no? Sobre las evidencias, y justo les había comentado también de lo que les estoy mencionando, ¿no? Que puede haber esa gran leucocitosis que jala toda la fórmula y no necesariamente es una infección bacteriana. Entonces, trabajen a una buena historia de enfermedad y trabajen bastante con los antecedentes que son importantes, por lo menos en la parte pediátrica, sí. ¿Sí? Entonces acá, bueno, regresando acá a la lingotraquitis aguda, signo de aguja, la presencia sobre extensión de hiperfaringe, hemograma, los leucocitos con cifras normales o la leucocitosis con linfocitosis, ¿no?
Entonces, leucocitos con linfocitosis, ¿no? Pero generalmente cuando hay infecciones virales, esta leucocitosis disminuye la leucopenia y aumentan más aún los linfocitos. Esta es la escala de gravedad con las diferentes puntuaciones. Bueno, no se las van a aprender de memoria, pero sí que de repente sí tener en consideración los parámetros ¿no? Los parámetros que utiliza, ¿no? Porque las deben de tener, pero no. No, sí. Ahora, con respecto al diagnóstico de la traqueitis bacteriana, ya no son las traqueitis bacterianas que se pensaba anteriormente, ahora generalmente son más, no tan aparatosas como eran antes. Las bacterias involucradas son el estreptococo piógenes, ¿no? También tenemos a Streptococcus pneumoniae, también al estafilococo aureus dentro de estas traqueitis bacterianas. Ahora, la edad de presentación generalmente es en el paciente pediátrico, desde un paciente de 3 meses hasta más o menos un paciente de 10 a 12 años de edad, 12 años de edad. La incidencia en la emergencia pediátrica es rara realmente, ¿no? Con respecto a la disfagia, no es tan frecuente, es rara también. El babeo es raro, ¿no? Entonces, no es tan frecuente. Esa epiglotitis ya no la tenemos, ¿no? Antes sí. Los cuerpos extraños sí, pero hay que pensar que puede ser un cuerpo extraño, ¿no? Entonces hay una historia de ese antes y ese después, hay una historia de no tener ningún proceso infeccioso y hay la historia de que ese chiquito se mete siempre las cosas a la boca, probablemente, ¿no? O tiene la costumbre, malas costumbres en cuanto a hábitos para ponerse las cosas en la boca. Y la reacción alérgica aguda y un edema neurótico también es raro. eh, Nunca hemos tenido un cuadro así aparatoso que haya fallecido el paciente, gracias también a la utilización de los corticoides y de la adrenalina en este tipo de pacientes. Respecto ahora al tratamiento, ¿no? En el caso de una laringotraqueitis, utilizamos la dexametasona, la dosis de 0,6 miligramos por kilo, aunque otros autores dicen que de 0,3 es suficiente, ¿no? La budesonina nebulizada o aplicada, la dexametasona por vía intramuscular, va a disminuir la dificultad respiratoria grave, ¿no? Em, con respecto a la adrenalina, lo que utilizamos es la adrenalina común y corriente, no la no la racémica que antes se hablaba, no, ya no, la adrenalina común y corriente es la que utilizamos actualmente como parte del tratamiento. Los corticoides, el corticoide que utilizamos es la dexametasona. En cuanto a la dexametasona, sí la dosis se ha cambiado, ¿no? Con respecto a la dexametasona, antes se utilizaba bastantes dosis, ahora el consenso es utilizar 0,15 miligramos por kilo por dosis como parte del tratamiento, ya no 0,6 como se decía antes, ¿no? Esta dexametasona era 0,6, todavía dicen algunos libros, pero la literatura también reporta que con 0,15 miligramos es suficiente y tiene los mismos efectos por kilo, por dosis en el paciente, ¿no? Y que su evolución es adecuada, es favorable, ¿no? Pero pueden usar el rango, pero nosotros ahorita en el Rebagliati utilizamos solamente 0,15 miligramos por kilo por dosis en el pacientito y no más de 5 miligramos, ¿sí? Eso es lo que utilizamos actualmente en cuanto al tratamiento. ¿Alguna pregunta? Hola, ¿me están escuchando? Sí, Hola, pero todo claro. como que están mudos y hablo como un loro.